Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Fabio Chávez, él es director de orquestas de instrumentos reciclados. Esto nos lleva a Cateura, Asunción, Paraguay. Y escuchen esta nota porque es, la verdad, muy interesante. Si a vos en un punto te gusta todo lo que es musical y saber cómo están hechos los instrumentos y con qué toca aquel artista y con qué toca aquel otro y toda la magia, ¿no?, que hay detrás del escenario, esta historia te va a gustar. Por eso invitamos a Fabio Chávez. Él está en este momento en Paraguay y te saludamos, Fabio. Acá Álvaro, Natacha, Guadalupe, somos Fase Cero desde Buenos Aires. ¿Cómo andás? Un saludo, Álvaro, un saludo para ti, para Natacha, Guadalupe y toda la audiencia que está escuchando esto. Bueno, un gusto estar en conexión con ustedes. Decimos bien, Asunción, Paraguay. Estamos en OJ tomando mate, tomando tereré. ¿Estás relajado? ¿En qué situación te encuentras la entrevista? Sí, bueno, tomando mate aquí porque hace un leve fresco. Ayer regresé de unas actividades que tuve en la zona del estado de Paraná, en Brasil. Entonces, bueno, lo primero que estoy haciendo es tener el gusto de estar en contacto con ustedes, con Fase Cero, tomando unos mates aquí, regresando a mi casa. La presentación dice que sos director de orquesta de instrumentos reciclados, y para aquel oyente que recién se conecta, seguramente se preguntará, ¿cómo que instrumentos reciclados? Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué corresponde esto? ¿Qué es los instrumentos reciclados que tienen allí en el equipo de la orquesta? Bueno, describe un poco la condición de nuestros instrumentos, que están hechos con material reciclado. O sea, que son materiales que normalmente uno encontraría en el flujo normal de residuos sólidos domiciliarios, pero que, por supuesto, más de uno sabe que en ese flujo de materiales hay cosas que se pueden reutilizar para distintos fines, ¿verdad? En nuestro caso, usamos determinados materiales como latas de dulce de batata, que de hecho vienen de la Argentina, o latas de pintura y otros materiales similares, o radiografías, por ejemplo, para hacer instrumentos que imitan a instrumentos formales clásicos. Digamos, para graficar un poco más con la imagen, son un poco aquellos instrumentos, tal vez han visto algo similar en este grupo tan conocido que admiramos también, que es el grupo Les Luthiers. Claro. Entonces, lo que pasa es que nosotros hacemos esos instrumentos para un objetivo educativo, didáctico, ¿verdad?, de inclusión social, y que en nuestro caso todos los instrumentos están hechos con material reciclado desde cero y que son acústicos. Eso significa que no tienen ningún micrófono que produce el sonido, como por ejemplo una guitarra eléctrica lo hace. Nuestros instrumentos son acústicos, suenan por sí solos, porque el fin que le damos es que los niños de la comunidad pobre de Cateura, que no tienen recursos para acceder a un instrumento clásico formal, puedan tener estos instrumentos para iniciar este proceso de aprendizaje musical. Uno inmediatamente cuando te escucha, lo primero que hace hoy en la fecha, porque tenemos la posibilidad, no sé si todos, si no la mayoría, es chequear inmediatamente lo que uno dice en el celular, y en este momento me imagino a más de uno yendo a encontrarse con los videos y las fotos que se pueden encontrar en internet, y hay que decirle que sí, chicos, eso es verdad. Ese violín hecho de lata, ese bombo hecho de, lo decía muy bien recién el profe Fabio, hecho de radiografía, existe. Es así, lo sacan de un lugar de que está repleto de basura. Sí mismo, el caso nuestro, ¿verdad? La situación nuestra es que este emprendimiento de enseñar música a los niños de Cateura es el nombre del vertedero de Asunción, ¿verdad? Así como existen grandes vertederos o botaderos, le dicen también, o grandes basurales en todas las ciudades de Latinoamérica.
Paraguay, por supuesto, no es la excepción. Y la gran deficiencia de la gestión de residuos sólidos en nuestras sociedades hace que esos basurales sean además centro que, digamos, atrae a comunidades enteras que tienen la única opción de trabajo, reciclar de manera informal esos materiales reciclados. Claro, ¿y cómo surgió esta idea, Fabio? ¿Cómo se le pasó en la cabeza? No sé si a vos o escuchaste de que se podía funcionar y se podía hacer, porque muchas veces uno dice, bueno, voy al vertedero a reciclar cosas y quizás busca un mueble que le falta una pata, una silla que se pueda llegar a arreglar. Y en tu caso, ¿cómo pasaste de ver ese basural a un potencial material que pueda funcionar como herramienta musical, ya sea en una orquesta o por sí solo? Hay que entender que es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, se imaginarán, y es el resultado de varias situaciones, ¿no? La primera es que yo tengo una experiencia anterior de enseñar música en mi pueblo. Yo soy argentino, nacido en Buenos Aires. Mis padres fueron a trabajar a Argentina, como tantos otros paraguayos que lo hicieron en su tiempo y lo siguen haciendo. Nosotros volvimos, mi familia volvió al pueblo de mis padres que se llama Carapeguá, es una ciudad pequeña que queda a 83 kilómetros al sur de Asunción. En ese sitio, entre otras cosas, yo desarrollé este hobby por la música, formé grupos musicales, coros, incluso orquestas de niños, tuve esa oportunidad. Pero cuando estudié una carrera que se llama Ingeniería en Ecología Humana en la Universidad Nacional de Asunción, como parte de la tesis, fui a trabajar al vertedero de Asunción como responsable de educación ambiental de un proyecto que buscaba implementar un servicio de recolección selectiva de residuos sólidos en Asunción. Entonces, un poco esa conjunción de cosas, mi experiencia enseñando música, mi pasión por el reciclaje, o sea, mi formación como técnico, y se conjugaron un poco allí viendo la oportunidad de replicar lo que había hecho en mi pueblo de enseñar música en ese sitio, que era el vertedero, con los hijos de aquellos recicladores con que yo trabajaba en ese sitio. Por supuesto, las condiciones eran muy distintas, no disponíamos de instrumentos musicales y al fin y al cabo, la realidad de estos chicos, como yo la describo a veces, es que un violín cuesta más que su casa. Entonces era muy difícil de poner un instrumento musical, aunque tal vez pudiéramos conseguirlo, en las manos de un niño que no tenía las condiciones ni de cuidarlo, ni de protegerlo, o incluso podía ser un riesgo para él y su familia tener un instrumento de cierto valor en su casa. Entonces, partimos de la idea de adecuar este proceso educativo a la realidad local de la comunidad. Y ahí fuimos averiguando, vuelvo a repetir, una de las inspiraciones fue este grupo Les Luthiers, que admiramos desde siempre, y dijimos, bueno, es una buena idea que tal vez podemos comenzar como un punto de inicio, pero nuestra condición era muy distinta, o sea, no teníamos micrófonos para aplicarle a todos los instrumentos, no teníamos los materiales ni tal vez la expertise de hacerlo, y desarrollamos nuestro proceso propio, ¿verdad? Con los materiales que teníamos, en un primer lugar eran instrumentos muy, muy básicos, digamos, muy toscos, que imitaban o remedaban algún sonido, algún instrumento. Y este proceso, que vuelvo a decir que es un proceso, porque es la conjunción de varias cosas, duró y sigue durando casi hoy en día prácticamente 16 años. Seguimos construyendo, seguimos innovando, mejorando nuestros instrumentos, y aquellos instrumentos primeros que eran solamente como un remedio de instrumentos, hoy en día son instrumentos que pueden funcionar para tocar prácticamente cualquier tipo de música. Y que creo que queda claro, ¿no? Que para la música, para el arte, para la interpretación, no hay edad. Y ahí es donde me quiero meter a cómo fue que empezaste a formar tu equipo, tu escuela, si bien me decías que con hijos de vecinos y con interesados un poquito allá, un poquito acá, fueron armando algo. Hoy el presente ha transcurrido ya, vos decís, bastante tiempo. Hoy el presente, ¿cómo los tiene? ¿Cuál es el perfil que tienen hoy? ¿Por dónde andan?
porque sin duda va creciendo esto, ¿no? Y va tomando forma profesional, no solamente en los equipos, sino que también en la formación de cada uno de los chicos, de los niños. Sí, por supuesto. Bueno, la dinámica de esta, un poco el resumen de la historia que les conté, fue muy variada, ¿verdad? Al principio fue, te imaginarás, muy duro todo, muy difícil, ¿verdad? Muy adversas todas las condiciones en las cuales nosotros teníamos que hacer esa tarea de enseñar música. Yo comencé esto con mi tiempo adicional, mi tiempo libre como técnico en el vertedero. Trabajaba hasta un determinado horario y me quedaba más allá de la hora que me correspondía para hacer estas clases extras, que lo hacía de manera voluntaria, ¿verdad? Por supuesto que luego tuve, digamos, el acompañamiento, la ayuda o el interés de ciertas personas, algunas de las cuales fueron muy relevantes y otras a veces no tanto. Entre este proceso también tengo que decirlo abiertamente, gente también quiso quitar partido de esto, ¿verdad? Porque como era algo un poco novedoso, fue involucrándose a veces con nosotros por un provecho propio que quería quitar esto, ¿verdad? Pero eso, todo eso nos ayudó, digamos, a ir forjando un proceso con dificultades y progresos, ¿verdad? Y hoy en día, bueno, logramos construir una escuela de música en ese sitio, en la comunidad misma. Al principio dábamos clases en la calle, o en una capilla, o una escuela, o en cualquier lugar, en casas de familia. Hoy tenemos una escuela propia, en un sitio donde casi no existe un lugar donde los niños puedan jugar. Nuestra escuela de música es una referencia hoy en día en la comunidad. En tiempos de esta pandemia sirvió, por ejemplo, como lugar de distribución de alimentos o atención médica, porque no existe en toda la comunidad un sitio igual, ¿verdad? Nuestra escuela de música hoy en día es un referente de la zona, y lo hicimos a pulmón propio con el trabajo de los padres, ¿verdad? En relación al equipo de personas que me acompaña, por un lado, fui teniendo la ayuda de jóvenes músicos que se interesaban en esta iniciativa. Luego ya pudimos contratar a profesores con realmente mucho prestigio que también mostraban interés, y antes de la pandemia teníamos un equipo de 25 profesores que atendían a 400 niños que asistían todos los fines de semana a la escuela de música y entre semanas también. En relación a la organización, tenemos hoy en día una asociación de padres muy fuerte que está formalizada, tiene su personería legal, administra los recursos hoy en día de la orquesta, pero también eso fue un proceso largo. Te imaginarás que gente de esa condición, que vive en exclusión, en riesgo de exclusión social y en condiciones de extrema vulnerabilidad y pobreza, tienen muy poca preparación para organizarse de esta manera. Entonces, el primer grupo de padres fue realmente bastante duro el trabajo con ellos, ¿verdad? A veces no tenían la formación suficiente para continuar este proceso, pero afortunadamente el tiempo nos permitió consolidar un grupo de padres que hoy en día es también un referente en relación a la comunidad en el ámbito organizativo. En ese camino de seguir creciendo, encontrarte con los lobos, encontrarte con pirañas de que se quieren también poner al hombro como el éxito ajeno, ¿no? Lo decías vos recién, que te encontrás con todo tipo de perfil. ¿Cuál fue el espíritu que vos trataste de mantener siempre? Porque es muy fácil que en épocas electorales, al menos aquí en Argentina, está sucediendo en estos momentos y siempre en la historia de la política ha sucedido, que cuando estamos cerca de las votaciones aparecen de repente, mágicamente, soluciones a algo que uno viene tratando de encontrar hace años, y creo que Paraguay no es la excepción. Entonces, en ese camino, ¿con qué te tuviste que encontrar? ¿Cuáles fueron las ofertas y por qué siguen resistiendo? En el sentido de resistiendo con su ideología, ¿no? De decir, sigamos trabajando con estos materiales, sigamos creando, porque me parece que es el espíritu también de todo lo que has creado, porque salir de un vertedero de Cateura a tener 400 alumnos con, dijiste creo, 25 docentes de primera línea, no es nada sencillo.
No, absolutamente. Imagínate que debo decir con toda franqueza, ¿verdad? Que no fueron no fueron pocas las situaciones de conflicto que hemos afrontado en todo este proceso, ¿verdad? Porque como llegamos a tener una situación de exposición mediática muy alta, como bien lo decís, y es calcado lo que pasa aquí en relación a Argentina y seguramente otros países, hay personas que se quieran aprovechar, ¿verdad? Y saben que la población con la que nosotros trabajamos es de extrema vulnerabilidad. Si bien nosotros hacemos tal vez algo importante, consideramos que lo que hacemos es importante, por supuesto, en relación a la cantidad de necesidades que tienen esas personas, de repente es insuficiente. Entonces, nos falta el oportunista, ¿verdad? Y nos pasó a nosotros también desde el ámbito político, que quiere, y nos pasó, ¿verdad? Usaron, por ejemplo, la imagen de la orquesta para hacer campañas vía redes sociales para pedir votos, ¿verdad? O sea, engatusaron a integrantes de la orquesta para salir a pedir votos a favor de un candidato o un grupo político, ¿verdad? Y nosotros al negarnos a eso o oponernos a eso, fuimos víctimas de ataque e incluso de denuncias, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas sí nos ha pasado también. Pero eso no ha mellado en el espíritu final de lo que hacemos, porque si bien son tragos amargos que uno tiene que acostumbrarse a, a afrontar, el resultado final, el resultado general, lo que hacemos, yo creo que genera mayor satisfacción, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer, justamente como bien lo dices, es resistir a lo que hacemos, porque con lo que hacemos, porque no, creemos que marcamos la diferencia. Te doy ciertos datos, ¿verdad? Nosotros tenemos un programa de becados donde hay aproximadamente 50 becados en el nivel escolar, secundario y universitario, terciario. En el nivel terciario tenemos alrededor de 20. Los 20 estudiantes que becamos nosotros con los recursos que genera la orquesta son la primera generación en sus respectivas familias que están cursando un estudio a nivel terciario, o sea que nunca nadie en sus familias pasó del colegio o la escuela. Entonces, como que estamos rompiendo un círculo vicioso de pobreza, exclusión y falta de educación y oportunidades, ¿verdad? Por supuesto que eso es un camino largo que tenemos que con insistencia y persistencia consolidar. Nos falta el que dice, bueno, yo no me interesa que mi niño o mi hijo, mi joven estudie, yo necesito dinero, que me den dinero. Y hay el político, hay el oportunista que va sembrando esa idea en los demás porque prefiere que la comunidad o las familias estén en la ignorancia porque son más fáciles de ser aprovechados después. Pero vuelvo a decir, creo que lo que nosotros hacemos marca la diferencia y el resultado de eso es que esta pandemia que golpeó a todos, a nosotros también, por supuesto, hizo que canceláramos muchísimas actividades, viajes y giras. Hoy en día nos encuentran mayor fortalecidos siguiendo nuestras actividades. En esta escuela solamente tocan música clásica. ¿Qué tipo de música les enseñan y qué tipo de instrumentos tocan los chicos? En el año 2014, por ejemplo, recibimos la invitación de ir de gira como digamos, grupo soporte del grupo Metallica por su gira por Sudamérica. Imagínate que yo nunca, por ejemplo, antes había escuchado o había sido asiduo escucha de la música de Metallica. Y vino esta invitación que nos exigió, por supuesto, saber de su música, entender su música, hacer arreglos musicales de su música, eso me tocó a mí, y imagínate, adecuarla a una orquesta, que pocas veces se ha hecho. Y no solamente eso, sino irnos de gira con ellos y realizar 7 conciertos en Bogotá, Lima, Quito, Asunción, Santiago y La Plata, en Argentina, ¿verdad? Entonces, fuimos de allí, al mes siguiente tocamos ante el Papa, cuando estuvo de visita aquí en Paraguay, o dimos conciertos en los mejores teatros de Europa, ¿verdad? Con música clásica. Tocamos con la Orquesta Juvenil de Nueva York. O sea,
todas esas experiencias que nos han dado estas oportunidades ha ampliado enormemente el horizonte nuestro, me incluyo, por supuesto, ¿verdad? Y ni qué decir de estos niños, ¿verdad? De la comunidad. Qué presente, ¿no? Para los niños decir, bueno, de salir de una zona tan golpeada económicamente, culturalmente, a de repente, me imagino, Fabio, recibir la invitación para dentro de unos meses, decís, che, hay que venir a Nueva York y hay que hacer la visa y hay que actualizar el documento y hay que pagar los pasajes, pero aunque uno cree, ¿no?, que la invitación muchas veces viene con paga, pero digo, no es simplemente me voy a Argentina, paso la frontera y toco en Misiones, toco en Corrientes y regreso a casa porque me queda cerca. No, esto es mucho más complejo. Te has encontrado también con ese mundo de papeles también, ¿no? Y decir, che, vamos a Estados Unidos, ¿eh? Sí, imagínate, por ejemplo, eh, ya que me preguntas y tocas ese tema, ¿verdad? Yo me he tenido que pelear aquí con todo el sistema judicial de Paraguay, hasta la Corte Suprema, hasta el secretario de la Corte Suprema en su momento, porque imagínate que cuando tuvimos una gira teníamos proyectado una gira por Europa, una de las niñas que había destacado tenía a su padre prófugo de la ley por crímenes incluso de abuso, ¿verdad? Entonces la policía lo estaba buscando hace años, estaba escondido, y el juez me pedía que yo le traiga al papá a firmarle el permiso al menor. O sea, ni la policía lo encontraba y quería que yo vaya a buscarlo. Entonces, por supuesto, al exponer la situación, me pusieron, o sea, me plantearon todo digamos, un proceso engorroso de hacer un juicio, de patria potestad a favor de la madre, o sea, y acá no sé cómo es en Argentina, pero aquí cuando tú entras a un juicio sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales, ¿verdad? Y además, bueno, y además imagínate que la gira tenía fecha, había que comprar pasajes, todos esos otros, esta niña ni siquiera tenía cédula, o sea, el Estado no se preocupaba de ella hasta que destacó con la orquesta y se ganó esa oportunidad de viajar. O sea, ahí se preocupaban por ella, pero para poner trabas a su oportunidad. Entonces, por supuesto que eso a través de redes sociales y medios de comunicación que se interesaban en el tema por denuncias que yo había hecho, ¿verdad? Por supuesto trascendió, la presión social hizo que incluso se revean ciertas, bueno, ciertos procesos, ¿verdad? Que no solamente nos benefició a nosotros, sino a muchos otros chicos que estarán seguramente en esa condición, ¿verdad? No creo que esta niña sea la única. Entonces, imagínate uno tener que afrontar toda esa situación con una cierta periodicidad que parece que está todo en contra, ¿verdad? Y te imaginarás también que los políticos, los funcionarios que están en ciertos grados o ciertas instancias cómodamente sentados, ¿verdad? No son mis mejores amigos, y te imaginarás también que nuestra actividad molesta a más de uno. Entonces, como ya te lo dije, creo que marcamos la diferencia para ciertos chicos, en especial para los de esta orquesta. ¿Tienen algunos requisitos, por ejemplo, no sé, pedirle a los chicos, bueno, pueden estar en la orquesta, pero tienen que, no sé, ir a la escuela o ciertas cuestiones, o no? ¿No tienen ningún...? Sí, nosotros sí, tenemos una asociación de padres que tiene uno de los padres que trabaja en el ámbito de la docencia y que se encarga de las becas o se encarga de hacer el seguimiento de los chicos de la orquesta, y ponemos como una, digamos, no una traba, sino porque el hecho que no van a la escuela a veces tiene una historia muy profunda, ¿verdad? Que de repente nosotros ponerle una traba más no ayuda, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es promover que el chico que va destacándose en la orquesta vaya de la mano un proceso del cual nosotros les facilitamos el estudio a la escuela, e incluso pagamos su escuela. Hay escuelas en la comunidad, pero te imaginarás en precarias condiciones. Entonces nosotros hicimos un convenio con una escuela que está en el área de influencia, no en la misma comunidad, pero en el área de influencia de la comunidad, que es una escuela privada que tiene mejores condiciones,
tiene mayor carga horaria y todo eso. Y nosotros pagamos la escolaridad de todos los niños de la orquesta. Entonces, ahí va como un compromiso mutuo de que ellos deben estudiar y que nosotros tenemos que sostener ese estudio. A la fecha y después de la pandemia, ¿cómo lo tiene? ¿Tiene con fechas, propuestas, nuevos objetivos? Porque hemos visto que, al menos en las redes sociales, se manejan en manada, ¿no? Y eso está bueno porque es la orquesta, o sea, es el team, es el equipo. Claro, por supuesto que sí. La pandemia, ¿verdad? Nos obligó un poco a reevaluar ciertas actividades, porque antes de eso, imagínate, estábamos como en un tobogán descendiendo a toda velocidad. Teníamos 50 conciertos al año aquí en Paraguay y 8 a 10 giras al año en otros países, ¿verdad? Entonces, imagínate que eso era una actividad tras otra y perdimos un poco de vista, hay que ser francos, ¿verdad? De este proceso que es un proceso formativo, educativo, ¿verdad? Pero el destaque, el interés que generó todo este proyecto, la orquesta, este proceso, los instrumentos reciclados, esta experiencia, nos hizo girar por el mundo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, sin todo aquello, sin esas actividades de conciertos y giras, nos enfocamos un poquito más en este proceso educativo, nos tomamos más tiempo, por supuesto, de acompañar cada familia, cada niño. De hecho, te comento que durante la pandemia hemos emprendido campañas de provisión de alimentos. Dimos alimento durante la pandemia a más de 1.000 familias de la comunidad, que ayudamos a llamar la atención sobre la situación sanitaria de la comunidad, y hoy en día varias aulas de nuestra escuela están equipadas como consultorios médicos, ¿verdad? Gracias a un convenio que tenemos con organizaciones de médicos y de universidades, y nuestra escuela de música determinadas horas de la semana, días de la semana, perdón, funciona como un puesto médico. Entonces, todo aquello que hizo que dejemos de viajar, dejemos de dar conciertos, mirar solamente los escenarios, nos permitió mirar un poco más todo esto que podemos hacer y cómo podemos canalizar toda aquella atención que creamos hacia beneficio de la comunidad. También mejoramos el entorno de la comunidad, construimos veredas donde no hay. En el entorno de la escuela, yo te enviaré seguramente algunas imágenes de cómo era nuestra escuela, cómo es ahora. Mejoramos la fachada de las casas con mosaicos que representan la música. Ayer, nomás, la comunidad de Cateura era conocida solamente por la basura. Tú decías Cateura aquí en Paraguay, era sinónimo de basura, de pestilencia, de mal olor, incluso de un descalificativo, ¿verdad? Hoy en día, Cateura es sinónimo de música, alegría, creatividad, espíritu emprendedor. Y eso lo estamos plasmando también externamente en la fachada o en el aspecto de la comunidad en general, comenzando por nuestras propias escuelas. El tema de los instrumentos, ¿ustedes tienen un luthier, por decirlo, o alguien que se ocupa de eso, o los chicos se ocupan de armar sus instrumentos? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo construyen? Bueno, al principio teníamos un luthier que sigue trabajando con nosotros, un reciclador, se llama Nicolás Gómez. Por supuesto, sus capacidades a ser reciclador solamente. Él comenzó con mucho entusiasmo y creó aquellos primeros instrumentos que sí fueron de mucha utilidad para iniciar este proceso, pero con una capacidad un poco limitada, ¿verdad? El involucramiento posterior de jóvenes en este proceso de crear instrumentos musicales, entre los cuales destacó uno de ellos, que también digo su nombre, se llama Wilson López, que posteriormente fue a especializarse con luthier de Uruguay. Hizo que nuestros instrumentos musicales ganaran una calidad y, digamos, un performance mucho más amplio. Nos generó una posibilidad orquestal musical mucho más amplia. Pero fundamentalmente hay un grupo de personas encabezados por Wilson López que crea los instrumentos, va construyendo los instrumentos, y el proceso continúa cuando estos instrumentos va a las manos de los integrantes de la orquesta,
que los afinan, los prueban, le dicen al luthier, mira que le falta que esta nota no suena tan bien, mira, córtale un poco más aquí, agregarle más acá, y hasta que ese proceso, digamos, se afina bien, el instrumento está óptimo y ya se usa en la orquesta y también se usa para enseñar música. Entonces, es un proceso un poco que participan cada uno en una determinada etapa. No es que todos se ponen a hacer instrumentos, sino que como es un instrumento que se va creando a la vez, no es un instrumento predeterminado, entonces exige la participación de varias personas. Para ir cerrando, Fabio, aquel que se quiera comunicar con usted, estamos hablando con Fabio Chávez, el que quiera saber con quién estamos hablando, es el director de Orquesta de Instrumentos Reciclados, estamos hablando de Cateura, de Asunción, Paraguay. Cateura es un vertedero, de ahí sacaban lo que se conoce como hoy las herramientas de los chicos para tocar. ¿Se puede hablar de valor económico de esas herramientas? ¿Hubo algún interesado que haya ofrecido dinero a cambio de, qué sé yo, de un violín hecho con lata de batata o instrumentos que ustedes mismos hayan creado? ¿Apareció alguien diciendo, che, te doy tanta plata y me lo vendés? ¿O me lo vendés así simplemente y ya? ¿O para ustedes eso no tiene precio? Bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Recibimos tantas propuestas y pedidos, ¿verdad? O planteamientos, ¿verdad? O sea, de hecho, nosotros no vendemos de por sí nuestros instrumentos, por una sola cuestión, ¿verdad? Estos instrumentos, si bien ganaron relevancia y ganaron notoriedad, ¿verdad? Y te digo, están expuestos en grandes museos, por ejemplo, hay violines nuestros en el Museo de Instrumentos Musicales de Phoenix, el más grande en relación a inventario de instrumentos musicales, o también hay instrumentos nuestros en poder de la reina Sofía de España o de la princesa Beatriz de Holanda, o también en el Museo del Violino en Cremona, al lado de un Stradivarius, ¿verdad? O sea, instrumentos nuestros están expuestos y en tenencia de importantes instituciones y personas. No los vendemos porque finalmente estos instrumentos surgieron como una alternativa y una respuesta a esa realidad de la que te nombré antes, de que cosas de valor en manos de niños en estado de exclusión social generan esa inseguridad en ese niño y generan esa, digamos, esa traslocación de valores. Porque cuando le ponemos un valor al instrumento, por supuesto, nada nos exime de que al día siguiente alguien de su propia familia salga y lo venda. O sea, volvemos a lo mismo, lo cual quisimos solucionar, ¿verdad? Estos instrumentos realmente son basura. O sea, están hechos de basura, como van a poder verlo en las imágenes, ¿verdad? ¿Cuándo estos instrumentos dejan de ser basura? Cuando están en las manos de estos niños que tocan. Estos niños de la comunidad de Cateura son los que transforman esos instrumentos en basura, perdón, en música. Transforman la basura como algo mágico en música. Es como son como esas personas que antes buscaban transformar un material en oro, ¿verdad? Los alquimistas. Bueno, los alquimistas de la música son estos niños de Cateura que transforman estos materiales que son basura para cualquiera en música o en algo capaz de producir música. Entonces, ese es un poco el sentido que le damos a estos instrumentos. Pero también, completando la respuesta a tu pregunta, sí, ahí hemos dado instrumentos, por ejemplo, a entidades de beneficencia en otros países, en nuestro propio país, y se han subastado en su momento y han generado importantes ingresos para esas entidades. Fabio, te queremos agradecer por tu tiempo. Nosotros estamos muy contentos de conocer, primero conocerte, segundo penetrar un poquito más en la historia de la Orquesta de Instrumentos Reciclables, y agradecerte por tu tiempo. Infinitas gracias por toda esta hermosa charla que acabamos de tener. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Álvaro, Natasha, Guadalupe. Bueno, gracias a los que oyen este programa, esta charla. Para mí es un gusto hablar. Se notarán que cuando a uno le apasiona lo que hace, ¿verdad? Le gusta hablar de ello, y ese es mi caso también, ¿verdad? Entonces, muy feliz de que también esto
les sirva a ustedes como algo de interés, tal vez de inspiración para otra gente, y para saber que tener muy en cuenta los que escuchan, ¿verdad? Uno tiene que soñar, o sea, uno tiene que también tener mucho cuidado con lo que sueña, porque por experiencia les puedo decir que los sueños se cumplen. Final de la entrevista con Fabio Chávez. Él es el director de la Orquesta de Instrumentos Reciclables. Esto queda en Cateurá, es un vertedero, un basurero de la ciudad de Asunción, en Paraguay, y escucharon todo lo que es cómo nació esto que tenía como un espíritu de inclusión social, didáctico, y se convirtió, sí, en más de 50 giras en todo el país y el mundo. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.